Tenemos la presencia de Alejandro Casaglia, especialista en seguridad. Alejandro, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, la primera mirada sobre lo que pasó en el día de ayer. Estuvo blindada toda el área del Congreso y más allá, pero el operativo parece haber funcionado. ¿Dónde estuvieron las diferencias respecto del primero? Bueno, las diferencias primero estuvieron en la diagramación del operativo. Es decir, se hizo un operativo similar al que se hizo cuando fue el G20. Donde se plantearon algunos controles en los puntos de acceso, algunos controles en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, se pusieron los controles sobre los medios de transporte, sobre los micros que habitualmente, micros a veces ilegales, que transportan a manifestantes, y después, bueno, se valló el Congreso de una manera que lo que se hizo fue dispersar a los grupos que entraban por distintos lugares, y eso le quita potencia. Eso por un lado. Por el otro lado, tanto los sindicatos como los partidos políticos no tan violentos como puede ser el Partido Obrero o el MST, no querían tener problemas ante las advertencias que había hecho el gobierno de que en el caso de que hubiera excesos se iba a actuar con firmeza. Y por último, no se vio prácticamente la presencia, lo que vimos el miércoles anterior, de esos violentos, de esos mercenarios contratados, pertenecientes a grupos denominados Barra Brava, que no son ni nada más ni nada menos que crimen organizado, ¿no? Ahora, Alejandro, ayer la ministra decía por este canal, ¿no?, que claramente habían recuperado el control de la calle, que es algo que el votante, además, ¿no?, de Milei quiere. Pero no se aplicó el protocolo antipiquetes. Porque básicamente estuvo vallado, digamos, y cortado. ¿Qué cree que puede pasar en las próximas marchas? Yo creo que en las próximas marchas lo que va a pasar es que se va a ir disminuyendo el caudal de personas que asistan, porque se va a ir perdiendo. Ayer fue una derrota, digamos, desde el punto de vista político, fue una derrota para la oposición. Entonces se va a ir perdiendo, digamos, el caudal de gente que participa en las marchas, hasta que en algún momento los violentos de siempre vuelvan a intentar algún tipo de desestabilización aprovechando cuestiones políticas. No nos olvidemos que la marcha del miércoles pasado coincidió con un debilitamiento en lo que tiene que ver el número de fuerzas de seguridad. No nos olvidemos que el gobierno nacional desplegó gendarmes, policía federal, etcétera, en Bahía Blanca con la tragedia de Bahía Blanca. Y todo esto fue aprovechado por estos estrategas canallescos que aprovecharon la oportunidad para hacer esta los controles manifestación. en los trenes, sobre todo, y además los mensajes que habíamos mostrado ayer temprano, ¿fueron disuasivos? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, en el caso de los Barra Brava, primero que no habrán estado los financiadores del miércoles anterior. O sea, hay información de que los violentos del miércoles anterior habían cobrado una suma de dinero. Que vaya a saber uno dónde viene. ¿Vendrá del narcotráfico? Porque la presencia de la Barra Brava de Rosario Central, hace sospechar de que alguien puso la plata. Entonces, ante la amenaza después de no poder entrar a la cancha, las denuncias que hizo el gobierno, todo eso fue una especie de advertencias que terminaron rindiendo frutos para que esta gente dijera, bueno, no nos expongamos a tener que ir presos y no nos expongamos a una represión policial. Ahora, Alejandro, hay un cambio conceptual importante porque entre lo sucedido la semana anterior y lo sucedido ayer parece haber un mayor trabajo para la prevención, un operativo más sofisticado, pero curiosamente parece haber un paso atrás en aquello que proclamaba el gobierno, que es que había ganado nuevamente el control de la calle, un gobierno que tenía dominio de la calle. Sí, lo que pasa que, a ver, yo creo que la medida de no haber aplicado el protocolo antipiquete fue una medida, digamos, de elasticidad para no provocar, digamos, mayores inconvenientes. No nos olvidemos que una cosa es cuando marcha un grupo social reclamando por X cosa, donde tenés una cantidad de gente que se puede manejar con el tema de estar en las veredas, no cortar las calles, no ocupar, digamos, espacios públicos que afecten a los demás. En este caso se preveía una marcha multitudinaria y con la finalidad de evitar inconvenientes,
decidieron suspenderlo, Claro. me pareció una medida adecuada, ¿no? Claro, claro. De hecho, Alejandro y compañeros, ayer la ministra lo decía, el operativo fue un éxito, decía Bullrich, ellos entienden eso, y además porque si bien no se aplicó el protocolo, como mencionaba acá Alejandro, la gente que vivía en la zona podía circular y demás, y bueno, fue una zona séptica muy cercana al Congreso, ¿no? Sí, aparte, lo inteligente del gobierno, digamos, es ganarse la buena predisposición de los comerciantes, los vecinos de la zona, brindándosele una seguridad, por supuesto la afectación en lo laboral, pero por ejemplo se sacaron todos los containers, que fueron muchos quemados en la marcha anterior, se sacaron autos para evitar también facilitarle la cosa a los violentos. Sí, el operativo creo que fue brillante y se vio con los resultados, ¿no? ¿Lo vio aceitado el operativo? Eso es trabajar en prevención con esta cantidad de anillos que se fueron estableciendo. Sí, fundamentalmente lo que hay que hacer, o sea, hay dos funciones. Una es la preventiva, que tiene que ver con lo que es la inteligencia criminal. Es decir, apuntar, mira, yo me acuerdo cuando fue el G20, unos días antes de la celebración del G20 se hizo un operativo donde se detuvo a todos los integrantes de una célula anarquista que habían hecho un atentado unos días antes en el cementerio de La Recoleta. Entonces creo que acá lo que se hizo fue actuar. Se lo detuvo al hincha de All Boys, ¿no?, que había prendido fuego el patrullero, se sacó la lista con los 29 barra bravas que se les pidió la detención, la denuncia penal, es decir, se actuó en el aspecto de la inteligencia, en el aspecto preventivo. Y después, bueno, el buen armado del operativo dio como resultado, quizás si se hubieran reunido de la misma manera el miércoles anterior, si hubieran prevenido, no hubieran sido tantos los incidentes, ¿no? Alejandro, denme un segundo, por favor, porque ya está en contacto con nosotros y quiero saludarlo, Paulino Rodríguez. Hola, Paulino, ¿cómo estás? Buen día. Qué enorme gusto, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Un Bien, placer. bien, contentos de escucharte. Bueno, tu mirada sobre lo que pasó ayer, porque parecía que había por momentos una maniobra de pinza sobre el gobierno que tenía que sortear con éxito lo que pasaba adentro, pero mientras tanto se miraba también lo que pasaba afuera. Te diría que ayer fue mejor lo que ocurrió afuera para el gobierno que lo que sucedió adentro, más allá de la trascendencia de lo que pasó adentro, que es finalmente validar y blindar el decreto para negociar con el fondo. Pero lo de afuera demostró que puede haber un operativo que puede ser exitoso, que puede ser sin violencia, que puede tener efectivamente una organización en la previa que haga que después no se intervenga en el mientras tanto. Ayer hubo además vasos comunicantes con los orgánicos que marcharon, porque la vuelta de los orgánicos le dio a la marcha una impronta muy distinta también, vale la pena decir. Y efectivamente, frente a una expectativa de una marcha multitudinaria que no haya sido tal, le termina devolviendo al gobierno, y por consecuencia a los que manifestaban como efecto boomerang, la percepción, la sensación de que no eran tantos. Y la verdad es que quedó en un segundo plano el tema jubilados. Fue una marcha contra Milei y más probablemente contra el gobierno que a favor de los jubilados. Perdió esa impronta, esa mística que en algún momento supo tener. Y como siempre en la Argentina, las marchas cuando se anticipan tanto y cuando los gobiernos previenen, finalmente se llevan adelante más o menos en el contexto que ocurrió ayer. Las que son más difíciles son las intempestivas, las que surgen de manera casi espontánea, las que son fruto de una situación y de un caldo de cultivo de cierta ebullición que tiene algún disparador y que encuentra en ese disparador el objetivo para poder marchar o hacer cosas. Por ejemplo, el miércoles anterior con lo que había pasado por la tarde y en la noche gente yendo a la Casa Rosada o en su defecto, naturalmente, en términos históricos, 19 y 20 de diciembre del 2001. Era determinante, de todas maneras, Paulino, este análisis que vos haces, pero era determinante para el gobierno, porque hasta ahora, digo, ninguna de las otras marchas multitudinarias habían tenido la violencia de la del miércoles pasado. Digo, no fue ni la de las universidades, digo, ninguna otra tenía la impronta o tuvo la impronta de la del miércoles. Ayer era un momento duro, ¿no?, para llevar adelante. Claro, bueno, por el antecedente. Claro, exacto. Lo que sucede es que cuando aparecen los gremios, aparecen los movimientos sociales, aparece las 2CTA, aparece ATE, aparecen dirigentes gremiales como Piumato, sectores de la alimentación y otros, más la Cámpora, le das entidad e identidad a la marcha. El miércoles anterior no había identidad. El miércoles anterior no había responsables. Y además ahora, fíjate que la policía se replegó tras las vallas.
casi no hubo necesidad de que estuvieran mezclados con la gente. Y Y no además tuvieron una tarea atractiva. no Perdón, tuvieron sí, los gases, ¿no? También que habían sido el gran problema en la marcha anterior, porque como estaban lanzados y obviamente porque generaron La no sé situación cómo definirlo, de Pablo sí, Grillo, claro. el accidente. pongamos. Retroalimentaron una situación que pudo haber terminado en cualquier cosa y a Dios gracias parecería ser que Pablo está evolucionando favorablemente, me refiero a Grillo, Exacto. que en algún momento se debatió entre la vida y la muerte por los signos vitales que empieza a demostrar, que dijo el Papa ayer. Ahora, efectivamente, no se aplicó el protocolo antipiquete, un criterio natural frente a una movilización multitudinaria, como ocurrió con las marchas de los universitarios y demás. Claro. Porque aquel miércoles, en el intento de imponer el protocolo antipiquete, que nadie corte la calle, que es lo que no sucedió ahora se cortaron preventivamente muchas calles, efectivamente el gobierno forzó ese cuerpo a cuerpo que terminó en lo que ya conocemos. A eso vos le tenés que sumar, digamos, sectores inorgánicos, sectores rebeldes, sectores sin conducción, sectores que iban a buscar ahí lo que no sabemos qué fue lo que ocurrió, ni qué motivación tuvieron, más probablemente algún incentivo extra de alguno que quiso hacer del caldo de cultivo de la violencia alguna ventaja personal. Paulino, y en la víspera, ¿no?, de la marcha del 24, ayer también se vio la ausencia de muchas figuras que por ahí podían haber estado presentes. No había una gran presencia de la cámpora, que sí había llamado a movilizarse, tampoco por el lado del gremialismo. Parece que muchos prefirieron guardarse para la otra marcha, que quizás estaba más políticamente correcta y más despegada justamente de la violencia del miércoles pasado. Perdón que justo se interrumpió y no pude escuchar la pregunta. Mil disculpas, Maxi. No, te Mil decía disculpas. que quizás muchos se guardaron para la marcha del 24 y no estuvieron ayer para evitar quedar pegados con la violencia. Sí, está muy bien, es un buen planteo y hay que ver qué ocurre. El 24 es otro desafío para el gobierno en menor medida, ¿no? Porque el gobierno tiene claro su mirada ideológica, su impronta, ha hecho carne de esa narrativa, le ha impuesto cierta épica. Yo creo que ayer el gobierno, insisto, tuvo más problemas adentro que afuera. Esta pelea dentro del bloque libertario, que termina con la expulsión, creo, más temprano que tarde, de Pagano. Quizás alguna decisión adicional, más los audios que se filtraron de Martín Menem, la idea de que había un show que estaba montado y pergeniado por el propio oficialismo, que es el que indica que siempre los shows los hacen los otros, que era la idea de interrumpir, de molestar, de que no haya nada pacífico, dijo el propio Martín Menem, puertas adentro en el recinto. Eso le dijo al resto de sus legisladores. Hubo un intento por desconocer esos audios. Algunos dijeron, bueno, pudieron haber sido hechos con inteligencia artificial. Martín Menem jamás descartó esos audios porque eran harto evidentes que los había enviado él y porque eran en la previa una idea de actuar políticamente en la cancha que le planteaba la oposición y en particular el kirchnerismo. Y este es el otro elemento, que el gobierno se siente cómodo en esa batalla con el kirchnerismo. El problema es que los métodos que empieza a obtener para hacer determinadas cosas son muy parecidos a los que dijo que iba a erradicar. Paulino, dame un minuto, por favor, porque le quiero preguntar a Alejandro, en base a lo que pasó ayer en la calle, ¿qué panorama vamos a tener para el miércoles que viene? Si es que se convocan finalmente, como dice que se van a convocar cada miércoles. ¿Qué hará cada una de las partes? ¿Seguiremos por este camino? Sí, yo creo que como decía hace un rato, que la convocatoria va a ir disminuyendo paulatinamente. Recordemos que el tema de los jubilados lleva años y en los últimos años hemos visto un puñado de jubilados manifestándose, con lo cual va a ir perdiendo potencia, hasta que la coyuntura política produzca que algún partido de ultraizquierda o algún organismo, alguna organización social o algún grupo de violentos vean el caldo de cultivo adecuado como para volver a los enfrentamientos callejeros, que yo creo que la intención que tienen, más que voltear al presidente, la intención que tienen es voltear a Patricia Bullrich. Porque ustedes fíjense que todas las manifestaciones que se han hecho es para que cambien a la ministra. Y en esto tenemos que tener en cuenta, cuando yo mencionaba hace un rato, el posible financiamiento de los violentos por parte del narcotráfico, tengamos en cuenta que la presencia de la barra brava de Rosario Central tiene que ver porque Patricia Bullrich, con su equipo y con las fuerzas federales, fueron los artífices de dominar la situación de Rosario, que disminuyeron los asesinatos por sicariato un 70%. Paulino, volvamos al adentro del recinto. Ayer se vio de todo, entre otras cosas a una diputada con un megáfono. No he visto cosa igual en mi vida. Pagano, exactamente. Que alguno hablaba de
justamente sancionarla por ello. Imagínate que si sancionan a Pagano por eso, que correría como suerte para Almirón, que estuvo casi a los golpes de puño con otro diputado, digamos, dentro del propio cuerpo. Yo creo que todo eso va a caer en bolsillo roto. Lo cierto es que hay una foto que publican en el bloque libertario con Bornoroni como presidente del bloque anoche, en los festejos de lo que terminan obteniendo, a lo cual Pagano contribuye porque vota favorablemente en esa finita y ajustada votación de 129 voluntades favorables a ese decreto del Poder Ejecutivo que se autodelega facultades del propio Poder Legislativo. No es que le pide delegaciones al Poder Legislativo, él mismo se delega las facultades. Lo cierto es que Pagano apoya, pero Pagano no está en la foto. Y yo creo que esa es la primera imagen en el post, cuando están los festejos, que no esté Pagano. Que después tiene cruces con todo el mundo libertario. No solo Fran Feijó, no solo el Gordo Dan, sino también hasta inclusive algunos diputados. Yo creo que Pagano está más afuera que adentro. Por supuesto que va a haber otros que van a entrar. Ayer los 4 dirigentes peronistas del peronismo catamarqueño, tras la reunión de Jalil en Casa Rosada con el gobierno, con Caputo, con Franco, estuvieron ausentes. O sea, definitivamente se abstuvieron en la votación algunos y otros se fueron. Claro. Hoy aparece en el decreto que la Nación le transfiere un yacimiento a Catamarca, que Jalil quería, y lo transfiere en sentido amplio, le da las facultades para hacer lo que quiera. Eso es fruto de la negociación política, que es lo que empezó. Negociación política donde el gobierno parece sentirse más cómodo con el peronismo que con el antiperonismo. De hecho, hasta acá la Libertad Avanza no selló ninguna alianza electoral con el PRO en ninguna de las provincias donde cerraron alianzas. Ni en San Luis, ni en Salta, ni en Chaco, donde el PRO es adherente, ni en Jujuy, ni en la ciudad de Buenos Aires. A ese punto me quiero dedicar, porque lo hablábamos con Mariela y con Maxi esta mañana. En la ciudad de Buenos Aires, no. Y eso es todo un punto, teniendo en cuenta sobre todo lo que podría significar si se unieran las fuerzas como se unen en la provincia, como aparentemente estarían para unirse en la provincia de Buenos Aires y conformar allí todo un eje de poder. Lo de la ciudad es medir fuerzas. El 18 de mayo para el día después, el 19, decir cuánto valemos cada uno. No es lo mismo el PRO ganando que saliendo tercero, pero tampoco es lo mismo la Libertad Avanza ganando que saliendo tercera. Que a propósito, yo creo que va a estar obligado Manuel Adorni a jugar esa elección. Exactamente. Ahí creo que hay un gran punto. ¿Tiene candidatos suficientes la Libertad Avanza? Y el caso Pagano me parece que abre ese debate eterno que han tenido el último año, tanto Karina con Santiago Caputo más propenso a incorporar candidatos que ya tenían su recorrido y que venían de otras fuerzas, Karina que los quiere nacidos y criados en el libertarismo, ¿no? Y que no los tiene. Y no los tiene. Paulino, quiero agradecer muchísimo tu tiempo, este contacto también, que haya llegado hasta aquí Alejandro Casaglia, para contarnos un poco de todo el operativo y las diferencias que hubo con el miércoles anterior. Gracias por su tiempo también. Tenemos que ir ya hasta San Isidro, porque hoy es una nueva jornada del juicio por la muerte y las derivaciones de esa muerte